De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Power 102.1. Este es No Problem Radio Show. Hey, continuando con No Problem Radio Show. Recuerda que estamos aquí todas las noches de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes por Power 102.1 FM. Pero también puedes escucharnos por Spotify y por TuneIn Radio. Todo nuestro contenido lo puedes disfrutar luego en nuestro canal de YouTube, No Problem Radio Show. También todas nuestras redes sociales son No Problem Radio Show 1, No Problem Radio Show 1, como debe ser. Nuestra línea de contacto, el 726 401-726-2200, 401-726-2200, como debe ser. Hoy pendiente, porque hoy tenemos una súper entrevista al final a propósito del proceso de vacunación en Rhode Island, como debe ser. Además de eso, mañana una entrevista exclusiva con Joel y Alberto Style, como debe ser, aquí mismo en No Problem Radio Show. Ahora venimos con ¡Oh, my God! Sanford. Y qué bueno, me encanta esa presentación de mi querido Manolo. Es como él como que se inspira, él respira y pone en práctica todas las clases que le dieron de poder como que me pagaron las fiestas populares, como que me pagaron. Sí. Bueno, hoy tenemos un tema. Ustedes saben que Jesús se quilló. ¿Cómo así? ¿Qué? Jesús se quilló. ¿Cómo así? ¿Por qué? En una ocasión Jesús entró al templo y en el patio del templo había un grupo de personas mercadeando con palomas, con corderos, con los cabritos, con todas las instrumentos, con todos los instrumentos que se utilizaban para adorar a Dios, porque cuando una gente compraba un cabrito era para ofrecerlo en sacrificio. Sí. Entonces la gente que muchas veces tenía que... era grande. Dios mío. ¿Qué pasa, Correa? Era grande y tenía los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que pasaba, jóvenes. Como la gente tenía que venir de distancias largas a Jerusalén para ofrecer sacrificio, hubieron un par de vivos que dijeron, pero si nosotros le tenemos aquí los cabritos y le tenemos las palomas y los diferentes animales de adoración, la gente va más fácil, porque habían personas que cuando venían en el camino, la oveja se le quebraba una pierna y tenía que volver para atrás porque la oveja tenía que ser perfecta. Como tenía que ser perfecta, tenía que volver a buscar otra oveja y eso se convertía en algo tedioso. Y como siempre, cuando las cosas son tediosas, hay alguien que tiene una imaginación perfecta. Y los mercaderos comenzaron a vender las ovejas y todos esos instrumentos de adoración en el patio. Jesús entra al patio del templo y cuando ve esto, le dio un quille. Sí. Pero un quille de convicción, porque muchas personas piensan que Jesús pecó y se airó. No. Fíjense que el texto de la Biblia dice que Jesús se tuvo que incomodarse al ver eso, porque él dijo, el celo de mi casa me apasiona. Esa era la palabra en el original griego. Sí. Y él hace un lazo, o sea que él no estaba airado. Una persona airada no hace un lazo para ir a castigar a las personas que estaban vendiendo y comienza a darle latigazos a aquellas personas que estaban haciendo la adoración. ¿Qué implicaba esto? Que Jesús era muy claro en contra de los negocios con lo que era el servicio o la adoración a nuestro Dios. Juan Carlito. Entonces, quiere decir que Dios va en contra de las negociaciones con temas cristianos. Por ejemplo, yo veo que ahora se está moviendo mucho dinero en cuanto a los artistas cristianos, conciertos. Yo he tenido la experiencia de artistas cristianos que usted lo llama y te exigen más que un artista secular. Porque están ungidos. Pero no es para ellos el dinero, es para la obra. Exacto. Para la obra de tu bolsillo.
No, la obra. Pero dice, Ahora que están construyendo. que le sirve al púlpito que viva del púlpito. Claro, claro. Pero eso es negocio, porque ahora yo creo que Dios te permite que tú seas negociante, pero tú tienes que saber una diferencia si tú eres un ministro o un negociante. Ahora, Mira, Juan Carlos, vamos a aclarar ese punto. Vamos a aclarar ese punto, porque lo dice Manolo es verdad y lo que tú dices también es cierto. El que vive del altar, coma del altar. Ahora, ¿qué significa eso? Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. Sí. Una cosa es un salario y la otra cosa es negociar con lo que yo sirvo. ¿Ok? Por ejemplo, el apóstol Pablo servía en la obra, pero él decía, si no quiero ser gravoso a nadie, por eso trabajo, para sustentarme en la obra. ¿Cuál es el problema? Cuando tú comienzas, y él pedía ofrendas, cuando tú comienzas a pedir tarifas por lo que es servirle a Dios y poner una cantidad específica dependiendo de tu unción, como decía Manolo, para ir a servir a Dios. Yo entiendo que ese negocio es el que Dios no está de acuerdo. Ahora, también hay muchas congregaciones e iglesias y personas que olvidan que el ministro que va a cantar requiere sustentarse, paga un traje, paga una lavadora, come, va en un carro que gasta gasolina y muchas personas, los líderes de iglesia, si no le ponen una tarifa, pues tienden a ser paupérrimo en las ofrendas que le dan a esas personas que viven del altar. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Una pregunta, Samuel. Sí. ¿Y por qué muchas iglesias ponen una bandejita para que vean lo que uno le echa? No es mejor que lo hagan oculto. Porque eso yo lo veo como negocio. Porque cuando tú ves poco, la gente te mira. Es lo correcto que, por ejemplo, en un sobre o de una manera discreta, hay iglesias que lo tienen al entrar de la iglesia para que nadie lo vea. Hay otras iglesias que lo hacen dándole sobre a las personas para que la gente no se vea, pero cada quien tiene su manera de manejar el asunto. El punto está cuando nosotros manipulamos las cosas y manejamos las cosas. Yo no creo, el asunto de la música, con Juan Carlito, quiero aclararte que ya no es un ministerio. La música es un negocio. De hecho, en una entrevista que le hicieron a María Celeste Agarrá, le hizo a este hombre mexicano que es muy popular, Jesús Adrián Romero, le preguntaron que qué de su popularidad. Él dijo, señores, si yo no fuera negociante, yo no pudiera hacer esto. Ahora, estamos en que ya los cristianos no le cantan a Dios. Los cantantes cristianos le cantan para pegarse. De hecho, hay un libro que yo no sé si ustedes lo han leído, que se llama La cultura mainstream, escrito por un francés que trata de los actos del espectáculo que se han hecho masivos. Y él planteaba una pregunta, le decían que cómo puedes lograrse que la música cristiana se haga popular, se haga masiva. Y él decía, cuando ellos bajen el discurso y tapen las apariencias. Si ustedes se dan cuenta, el 90% de las canciones cristianas hoy en día no mencionan el nombre de Jesús. Mencionan el nombre de Dios, que es un nombre neutro. Y como es un nombre neutro, a todo el mundo le gusta a Dios, porque a Alá le gusta a Dios. Pero Jesucristo es un nombre particular del cristianismo que ofende a muchos. Y por ende, como ofende a muchos, el nombre de Cristo no puede ser utilizado. Y hoy la negación de Judas está hecha hoy en las canciones cristianas, que la mayoría hablan de las cosas y las cosas son de doble sentido. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo digo? Están orientados para el mundo del amor como para el mundo del amor a Dios. Así es. Sí, lo que pasa es que hay que entender, yo lo entiendo, que ellos se inclinen más a mencionar a Dios, porque Dios es el dueño de los bobos, ¿sabe? Sí. El dueño de los bobos. Dios es que tiene la pámpara prendida. Entonces, Dios es que tiene la pámpara y el dueño de los bobos. Entonces, ¿qué sucede? Dios, mira. Sí, no estamos a hablar con muchos guares, no es con el rey de los bobos. Entonces,
Jesús, yo pienso que es demasiado como específico para la gente y es un poco como para dejar a la gente. Después que tú estás allá adentro, dices, ¿por qué viniste? Vine por la alabanza a Dios. Bueno, pues aprovecha y alaba a Jesucristo que también está aquí. O sea, es como un atractivo que yo no lo veo mal. Además, mi hermano, el ser cristiano no es una tarjeta de crédito, porque tú digas, yo soy cristiano, en el supermercado no te van a regalar la cosa. En el estudio de grabación no te van a regalar el disco. La payola, bueno, Pura Vida cobra su payolita, ¿me entiendes? En la sí, han dicho, la mayoría cobra su payolita, entonces hay que defenderse. Lo que no debe ser oneroso, ¿me entiendes? Pero tienen que sí, que cobrar su chelito para poderle dar la macadamia. Pero no puede ser. Pero tú entiendes que deben, yo entiendo que lo que deben es dejar, por ejemplo, en mi caso particular, yo pude ir a muchos lugares a predicar, nunca puse una tarifa, nunca, porque yo entendía que Dios paga mejor que el hombre, pero eso es Sanford. Y Dios me pagó muy bien, y me ha pagado muy bien sin yo tener que cobrar a nadie por lo que hago, porque yo creo que lo que hago no es mío, es un don de Dios. Ahora, cuando yo comercializo con lo que hago, cuando yo negocio con lo que hago, ya entiendo que es mío y no que Dios me lo ha dado para que yo edifique a otros. Tenemos una llamadita, buenas noches. Ok. Buenas noches. Buenas. Hey, Buenas. Excelente. Dele, no lo escucho. Interpretación tiene ese chamaco. Hay que subirle un poco. Que a mí me orgullece cuando yo oigo a un individuo explicarse de esa forma como tan real y tan original. No se escucha, hermano. No se está escuchando. Tiene que subir un poco el volumen de la boca. Yo no escucho nada. ¿Se oye ahora? Ahora, dele, adelante. Excelente esa explicación que ha dado el pana. O sea, son conversaciones que salen muy profundas, pero bien lejos, bien profundas. Eso es duro, pero son cosas exactamente real, lo que es la vida. Esas son las cosas que me orgullecen a mí cuando yo la oigo, me engrandezco y hasta llamé precisamente para eso. Gracias, hermano. Claro, tiene mi numeración para usted. Le doy un 9, para no darle todo, porque no sé el que viene para atrás, pero está toda la vaina. Gracias. Tú sabes que, Manolo, espectacular el cierre. No es, arrancó con Luis Miguel, terminó con Chicho Severino. Mira, no es que no cobren. Lo que digo es tú no puedes utilizar el nombre de Jesucristo para negocio. O sea, yo he tenido la experiencia de llamar a artistas cristianos y lo primero que te dicen es, mira, te mandé un formulario por el email y ese formulario dice, ¿dónde va a ser, verdad? Bien. ¿Cuántas personas tendrá el evento? ¿Cuánto usted va a cobrar por cada ticket? Y lo último que dice es, nosotros les respondemos si nos interesa la actividad. Y si usted ve que no le respondemos, es porque no nos interesa. Pues son unos odiosos. Pero así están los más grandes y Sanford lo sabe. Bueno, el problema es el siguiente, señores. Cuando la iglesia se mete en business, dice la Biblia que el que quiere enriquecerse cae en lazos del diablo. O sea, lamentablemente cuando la iglesia cae en business, la cultura se envuelve. Yo recuerdo que hace muchos años un cantante muy popular de México, yo lo llamé, somos amigos, Gadiel Espinosa, y él no tiene visa americana, nunca, él perdió su visa americana. Ay, Jesús. Y lamentablemente, él forcejeó, y su esposa le dijo un domingo en la iglesia, Dios no quiere que tú vayas para que no te contamines. Ok. O sea, ¿por qué contamina? Porque cuando tú en los Estados Unidos ya las iglesias, de hecho las iglesias se venden en los Estados Unidos y es un problemita con eso del negocio, cuánta gente tiene, cuánta viene, y todo se ha convertido en un business, en verlo como negocio, no como un servicio a Dios, y eso es lo peligroso. Yo entiendo que debe haber un equilibrio, como dice Juan Carlito, debe haber un equilibrio entre el que contrata para que le pague bien porque el obrero es digno de un buen salario, pero también del que trabaja entender que lo que tiene no es de Dios, porque a Dios no le gustan los negocios. En conclusión, Sanford. En conclusión, Dios se quilló, o Jesucristo se quilló al entrar al templo por una simple razón, porque vio a las personas negociando
con la adoración. Hoy en día se está negociando con lo mismo porque lo único que Dios busca en el hombre es adoración. En el libro de Juan capítulo 4 dice, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que lo adoren. Por lo cual, lo único que Satanás va a tratar de quitarle a Dios es la adoración. Y por eso el marketing de la adoración, en donde ya Dios, ni Jesús, ni el Espíritu son mencionados. Muy bien, muy bien. Manolay, ¿qué usted aprendió? Ay, mamá. Bueno, de este tema tan importante y tan sublime, yo aprendí que en vez de usted vender adentro de la iglesia, póngase un puesto afuera de la iglesia, ponga muchas cosas afuera. Que Ay, la gente padre, no tenga que entrar, no sabe lo que hace. pero puede vender afuera. Okay. Mustang, ¿qué usted aprendió? ¿Sabes qué, güey? Yo aprendí que no voy a cantar música norteña. Creo que voy a cantar dembow dominicano cristiano. Así me va mejor, ¿no? Correa, ¿qué usted aprendió? Bueno, yo aprendí que Jesucristo era respetado en el barrio donde él hizo el lío, porque si es un mercado aquí empieza a dar latigazo, algo le pasa. Si a él no le pasó nada entrándole a un grupo de mercaderes, era respetado. El tipo tenía lo suyo, era la para, tenía el respeto, porque mire, entró a un mercado a repartir fuetazo y no le pasa nada. Él probó desde el pedazo. Es verdad. María, ¿qué usted aprendió? Mira, es un tema muy profundo y es lo que él dice, hay mucha gente que está negociando. En República Dominicana hay muchas iglesias que están negociando, pero de una manera descarada, y hay que reprender en el nombre de Jesús. Porque no es la verdad que yo voy a entrar a una iglesia y me estén pidiendo una tarjeta de crédito con un verifón en la mano. Para el diezmo, usted pasa su tarjeta por aquí y aquí tiene un número de cuenta. Eso no va con Dios. Eso no va. Para que no ande con F, no ande con el F. Gracias, Sanford, muchas gracias. Vamos para una pausa y seguimos con No Problem Radio Show.